Estimados estudiantes de Química Orgánica, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. A continuación continuaremos, valga la redundancia, abordando el tema de compuestos oxigenados, a través del cual se espera que ustedes puedan distinguir los diferentes grupos funcionales presentes en las moléculas de compuestos oxigenados y reconocer su nomenclatura y propiedades. Específicamente, en esta clase abordaremos el grupo funcional de los alcoholes, propiedades, uso y nomenclatura. Mi nombre es Dayana Leal. En la primera clase, durante esta unidad, comenzamos indicando que se van a abordar diferentes grupos funcionales. Unos de ellos van a estar enlazados directamente a las cadenas carbonadas a través de enlaces sencillos, mientras que otros estarán unidos a la cadena carbonada a través de enlaces dobles. Aún estamos en el caso de los compuestos cuyo átomo de oxígeno se enlaza a la cadena carbonada mediante enlaces sencillos. Particularmente dentro de esta jerarquía de grupos funcionales, hoy estaremos abordando un grupo funcional más importante que el de la clase pasada. En la clase pasada abordamos lo que son los éter y hoy abordaremos un grupo funcional que es más importante, que es el de los alcoholes. En general, un alcohol se caracteriza por tener como fórmula general un grupo R unido a un enlace OH, donde R es una cadena carbonada que puede ser una cadena abierta o algún ciclo o algún compuesto aromático. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen grupo hidroxilo. Este grupo OH se llama hidroxilo y en general los alcoholes más representativos suelen ser el etanol o alcohol etílico, ¿sí? Que proviene de lo que se conoce como alcohol, se conoce generalmente como alcohol de grano. Y tenemos el metanol, que es alcohol de madera. Uno de ellos se puede consumir, el otro resulta ser muy, muy tóxico. Y bueno, un alcohol bien famoso en este momento, el alcohol isopropílico, ¿sí? Que ha sido ampliamente utilizado, gracias a Dios, durante esta pandemia. Dentro de lo que es la aplicación, los alcoholes más utilizados, ya hemos visto previamente el metanol, que se obtiene de la destilación seca de la madera y se emplea como combustible, se emplea también en la parte de barnices, de disolventes. El etanol, pues se obtiene de la fermentación de la glucosa de frutas, se emplea para producir licores, perfumes, cosméticos. Y por acá, pues teníamos el alcohol isopropílico, que se utiliza bastante en lo que es la parte farmacéutica. Y tenemos uno que quizás es un poquito menos famoso, pero por desconocimiento, el propanotriol se obtiene de las grasas de animales y vegetales y se emplea en la fabricación de jabones y explosivos. Adicionalmente, a medida de que cuando estos son carbonos con cadenas pequeñas, suelen ser líquidos, ¿sí? Con puntos de ebullición bajos, son bastante volátiles. Pero a medida que las cadenas carbonadas a veces aumentan, en los productos cosméticos, por ejemplo, se suelen emplear alcoholes grasos que ya pasan a ser sólidos. Por ejemplo, tenemos de los derivados de la palma, el alcohol estearílico, alcohol cetílico, alcohol oleico del aceite de oliva, el alcohol láurico proveniente del aceite de coco, y son productos que son ampliamente utilizados en los campos farmacéuticos y en la parte de cocina también. Bien, hablemos de las propiedades de los alcoholes. Nuevamente comienzo recordándoles que para poder entender, comprender un poco las propiedades de las sustancias en química general y en el bachillerato, ustedes aprendieron a hacer las configuraciones electrónicas de los elementos químicos y con ellos pueden hacer las estructuras de Lewis, pero que con las estructuras de Lewis
no pueden saber la geometría. La geometría se puede saber con el modelo de repulsión de pares electrónicos, que tiene tablas para estructuras cuyos átomos centrales no tienen electrones libres, y otra tabla para las estructuras que en el átomo central tienen pares electrónicos. Entonces, en la clase pasada yo les mostré lo que era la molécula del agua, que tiene un oxígeno enlazado a 2 átomos de hidrógeno, y el oxígeno del átomo central tiene 2 pares de electrones libres, y entonces todas las moléculas que tienen dos enlaces y 2 pares de electrones libres siempre tienen una geometría angular. Eso sucede, por ejemplo, y se podía observar en lo que era la estructura de los éteres, pero igual que estas dos, esa estructura, esta geometría se repite para los alcoholes, que vienen siendo muy parecidos. Usualmente en las fórmulas químicas, más adelante, ustedes lo van a ver simplemente como 1H, ¿ok? CH3OH. ¿Qué significa eso? Que este oxígeno está unido al carbono, ¿sí? Y el oxígeno está unido directamente a un hidrógeno, así como está acá. Es este pedazo de la molécula con una cadena carbonada. Estos 3 grupos tienen hibridación sp3. Y bueno, parte de las propiedades depende de lo que es el momento dipolar. La molécula del agua, el oxígeno es un elemento electronegativo, tiene la capacidad de atraer al hidrógeno, que es menos electronegativo, y entonces se generan momentos dipolares momentáneos. Entonces, bueno, y momentáneos es un decir, en realidad esos átomos, si se observa un mapa de densidad electrónica, se puede ver que la mayor cantidad de densidad electrónica está sobre lo que es el oxígeno. Y eso me indica que en general los electrones de estos enlaces están con él, y que básicamente ellos están como sin el electrón. Sin embargo, se permanece lo que es el enlace covalente, ¿ok? Las moléculas de alcoholes, así como pasa en el agua, también son moléculas polares. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono y es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, acá se genera un momento vectorial, aquí se genera otro. Estos dos producen lo que es una sumatoria de vectores, tal cual como se ve en física, y entonces esto me indica que esta molécula completa es una molécula polar. Entonces, también en ella se pueden observar cargas parciales que me indican que en general los electrones están un poco más como hacia el oxígeno, y que aquí ellos dos quedan con cargas parciales positivas. Bien. Entonces, bueno, los alcoholes son compuestos que tienen una cierta polaridad. Bien. Debido a estas cargas parciales que se producen en el agua, se puede generar lo que se conoce como enlaces de hidrógenos, que son enlaces altamente direccionales, son enlaces fuertes. Y entonces, por ejemplo, el oxígeno, que tiene aquí un par de electrones, se acerca a un hidrógeno que básicamente no tiene electrones, y el oxígeno le dice, bueno, yo estoy dispuesto a compartir uno de mis pares de electrones contigo. Entonces se genera una interacción, un enlace de hidrógeno. En los libros, particularmente en este libro de química orgánica, se lee, ellos lo colocan como puentes de hidrógeno. A mí no me gusta tanto esa denotación de puentes de hidrógeno. Durante mi pregrado y mi posgrado
me dedicaba a estudiar estructuras químicas a través de cristalografía. Específicamente estudiábamos este tipo de interacciones en sólidos cristalinos y ya se habla de enlaces de hidrógeno en libros un poquito más especializados, sobre todo en el campo de química supramolecular. Bien, al igual que en la molécula del agua, también los alcoholes pueden, a través de estas cargas negativas y positivas, pueden y permiten las interacciones a través de enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, tengo acá entre el oxígeno de una molécula del metanol, este es metano con un alcohol metanol, que puede interactuar con el hidrógeno de otra molécula, este oxígeno con el hidrógeno de otra molécula y así sucesivamente. ¿Bien? Como es de una molécula con otra, a esto se le conoce como enlaces intramoleculares. ¿Ok? Perdón. Sí. Y particularmente, ya va un momentito. Ok, creo que esto no es intramolecular, es intermolecular porque se da entre distintas moléculas. Bien, entonces la vuelvo a colocar. Como se da entre distintas moléculas, esto viene siendo intermolecular. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, aquí lo hacía entre dos moléculas de alcohol. Puede ser de un mismo alcohol, puede ser de alcoholes distintos. Acá, en cambio, tengo, por ejemplo, una molécula de alcohol. Aquí tengo el OH y aquí tengo dos átomos de carbono. Así que en este caso estamos ante lo que es el alcohol etílico o el etanol. Y se puede observar la interacción con el hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno de una molécula de agua. Inclusive podría darse al contrario entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de un alcohol. Podría ser de las dos maneras. Entonces, y en la clase pasada mencionamos cómo del hidrógeno de un alcohol podía enlazarse, por ejemplo, con un par de electrones libres del éter. Entonces, esos son los enlaces intermoleculares entre moléculas. Mientras que, por ejemplo, aquí les presento la estructura química del quitosano. El quitosano es un polímero que se obtiene a partir de las conchas, de las cáscaras de los camarones, ¿sí? A partir de las cáscaras de camarones se realiza un proceso químico, se obtiene la quitina. Bueno, no solamente de los camarones, también pueden ser de otro tipo de, no sé, realmente, perdónenme, ustedes son los estudiantes de acuicultura, de familias, ¿sí? Podría ser quizás de cosas que tengan así cáscaras, no recuerdo cómo se llaman, pero a partir de ellos se puede extraer lo que es la quitina, y de la quitina se puede obtener el quitosano, que es un polímero que tiene bastantes aplicaciones industriales, por ejemplo, como plastificante se puede utilizar para recubrimientos de quesos, se puede utilizar, bueno, se utiliza bastante para inyectar fármacos, por ejemplo, fármacos que pueden tener tanto medicamentos como sustancias metálicas, magnéticas, y por ejemplo se puede utilizar para cáncer, para evitar las quimioterapias que son tan dañinas, y aplicar medicamentos un poco más en la zona directa de los tumores, por decir algo. El quitosano se utiliza también para purificar aguas, porque puede absorber metales. Tiene bastantes aplicaciones. Yo creo que en una ciudad como Bahía,
o como Ecuador, donde hay tantas industrias camaroneras cuyas cáscaras se desechan, esto podría ser bien interesante. Bien, el quitosano tiene unas unidades estructurales, aquí podríamos ver, por ejemplo, porque como es un polímero, es una red extendida, entonces aquí, por ejemplo, puedo visualizar un éter, porque es un oxígeno que tiene un enlace con un carbono y por aquí tiene otro enlace con otro carbono. Y estos son unos anillos, no les expliqué esos tipos de configuraciones, pero bueno, esto es un éter y por aquí tengo un grupo alcohol, acá tengo otro grupo alcohol, aquí tengo, esto lo vamos a ver luego. Y entonces, entre, por ejemplo, el hidrógeno de uno de los grupos alcoholes, se puede producir una interacción con el par de electrones del éter y se puede producir un enlace de hidrógeno entre la misma molécula. Y a eso se le conoce como enlaces intramolecular, dentro de una misma molécula. Mientras que entre una molécula y otra molécula se le conoce como intermolecular. Bien. Las moléculas de alcohol, como esta que tenemos acá, tiene dos zonas que lo hacen bien polifacético. Por un lado, tiene el grupo OH que le confiere una polaridad más alta, ¿bien? Y a través de ese par de electrones, él puede enlazarse mediante enlaces de hidrógeno con, por ejemplo, moléculas como el agua, como aminas que van a tener grupos NH con ácidos carboxílicos, bastantísimo. Este grupo es súper chévere porque se relaciona con muchos grupos. Como es polar y puede formar enlaces de hidrógeno, a esto se le conoce como región hidrofílica, es decir, que aman el agua, ¿verdad? Que pueden interactuar con el agua. Entonces, esa parte de la molécula es un extremo que es soluble en agua. El alcohol, por la otra parte, tiene una cadena carbonada, que es una región hidrofóbica. ¿Qué quiere decir que es hidrofóbica? Que la parte carbonada, esta es apolar, y entonces esa zona va a ser poco soluble en agua, a través de ese pedazo no se producen enlaces con el agua, pero le permite ser soluble en solventes no polares, como el hexano. Entonces los alcoholes son muy chéveres porque por un lado pueden ser solubles o pueden solubilizar compuestos polares y por otro lado pueden solubilizar compuestos no polares. Bien, ¿cómo puedo jugar con esa solubilidad? Pues dependiendo de qué tan grande sea esta cadena, va a ser más soluble con agua y si la cadena, mientras más pequeña es la cadena, más soluble es en agua. Por ejemplo, para el alcohol metílico o metanol, la solubilidad es más grande. El etílico, el propílico, el butílico, pero a partir de allí, la miscibilidad va disminuyendo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que aumento la cadena, cuanto mayor es la longitud del alcohol, su solubilidad en agua disminuye, pero aumenta en disolventes poco polares. Entonces, dependiendo de la sustancia que yo quiera disolver, voy a utilizar alcoholes con cadenas cortas o alcoholes con cadenas largas. Y son muy chéveres porque los alcoholes tienen bajo costo y hoy en día se pueden obtener alcoholes con rutas ambientales medio agradables, entonces bueno, es bien. Bien. Esto de la polaridad influye mucho en lo que son, en la polaridad y la estructura. La estructura influye mucho en lo que son los puntos de ebullición y de fusión. Por ejemplo, debido a la presencia del grupo OH, pero por un solo de los lados, entonces eso hace que el punto de ebullición sea más bajito que el del agua. ¿Por qué sucede eso? Porque el enlace de hidrógeno es un enlace fuerte. La molécula de agua puede crear enlaces de hidrógeno por los dos lados de los dos hidrógenos e inclusive por el oxígeno.
Entonces, si tiene muchos enlaces, está unida con una mayor fuerza y le tengo que aplicar una mayor energía. El alcohol también va a tener enlaces de hidrógeno, pero en menor cantidad. Y eso hace que la energía que tenga que suministrarle sea una energía más baja. Sin embargo, los alcoholes se caracterizan por la formación de enlaces de hidrógeno fuerte y por tanto tienen puntos de fusión y de ebullición elevados comparados con los alcanos que tienen la misma cantidad de carbonos. Por ejemplo, aquí tengo un alcohol con 2 carbonos y su punto de ebullición es 78. Aquí tengo un éter con 2 carbonos y el punto de ebullición es menos 25. Es más bajo. Y tengo, por ejemplo, para un alcano, no tengo el ejemplo con el etano, pero tengo el ejemplo con el propano y el punto de ebullición es menos 42. Y el del etano, pues, debería ser más bajo. Bien, entonces, eso es importante de visualizar, pero si quiero estudiar lo mismo en alcoholes con distintas longitudes, entonces tendríamos aquí este cuadro, por ejemplo, con un solo carbono, el punto de ebullición es 65, con 2 carbonos 78, con 3 carbonos, en este caso 2 de acá y 1 de acá, 97, y con 3 carbonos en una cadena un poco más larga, 82. ¿Qué puedo deducir a partir de ello? Puedo deducir que en los alcoholes el punto de ebullición aumenta con la cantidad de carbonos. Aquí, aquí y aquí, perdón, acá fue aumentando. Esta es una cadena larga, 2-propanol. Aquí fue aumentando, pero en el caso del isopropanol, porque aquí tengo metanol, etanol, 1-propanol. Pero en este otro caso, donde tengo el isopropanol, entonces ya en ese caso el punto de ebullición disminuyó. ¿Bien? El punto de fusión aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos y es afectada de la misma manera que el punto de ebullición. Los alcoholes se van a clasificar en primarios, secundarios o terciarios dependiendo de a cuántos carbonos esté enlazado. Por ejemplo, a cuántos carbonos no, dependiendo de si el carbono al cual está enlazado es un carbón primario, es un carbón secundario o terciario. Por ejemplo, tengo esto acá. Este carbono está unido a un solo carbono y el alcohol está sobre este carbono. Este carbono es un carbono primario, entonces el alcohol es un alcohol primario. En cambio, por ejemplo, este carbono que estoy señalando está enlazado por un lado a un carbono, por el otro lado a otro carbono. Como está unido a 2 carbonos, es un carbono secundario, y como el alcohol está sobre ese carbono, se dice que el alcohol es un alcohol secundario. Y por último, este carbono está enlazado a 1, a 2 y a 3 carbonos. Este carbono es un carbono terciario y el alcohol que está sobre él es un alcohol terciario. Podemos verlo en un recuadro que tomé del libro y allí me van mostrando. Ellos me los van mostrando de un modo distinto porque me muestran todos los enlaces. Aquí tengo un carbono que está unido a una cadena carbonada y tiene a su vez 2 hidrógenos. Un carbono que está unido a 2 cadenas carbonadas y tiene un solo hidrógeno, y un carbono que está unido a 3 cadenas carbonadas. Entonces, si el alcohol está en este carbono con 2 CH, como aquí CH2, es un alcohol primario. Si el alcohol está enlazado a un carbono que tiene un hidrógeno, es un alcohol secundario. Y si el alcohol está unido a un carbono que no tiene ningún hidrógeno, es un alcohol terciario.
Y si el alcohol está enlazado a un anillo de benceno, es un fenol. Bien, entonces visualicémoslo. Por ejemplo, aquí tengo un alcohol, un OH unido a un CH2, es un alcohol primario. Otro alcohol unido a un CH2 es un alcohol primario. Este alcohol unido a un CH2 es un alcohol primario. Por acá, este alcohol está unido a un carbono con un hidrógeno, es un alcohol secundario. Y este alcohol está unido a un carbono que no tiene ningún hidrógeno, es un alcohol terciario. Es cuestión de tratar de identificarlos. Bien, vámonos con los aspectos de la nomenclatura según la IUPAC. Algunos pasos. En general, de forma general, el nombre termina en ol, metanol, etanol, propanol. Es sencillo, junto con un número que me indica la posición en la cual está el hidroxilo. Ese OH se llama hidroxilo, ¿bien? Las reglas formales se resumen en 3 pasos. El primer paso es nombre la cadena más larga de carbonos que contenga el grupo OH. Usted cuenta la cantidad de carbonos. Por ejemplo, si tiene 6, hexano. Pero si tiene un grupo OH, hexanol, por ejemplo, ¿ok? Entonces lo que hay es que agregarle para que termine en ol. Ahora, para la enumeración, numere la cadena más larga de carbonos, comenzando con el extremo más cercano al grupo hidroxilo y utilice el número apropiado para indicar la posición del grupo. Nota, pendientes, atentos. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre los enlaces dobles y triples. Supongamos que tenemos una cadena y hay un doble enlace más cerca de una punta y un OH en toda la punta contraria. Usted tiene que decir, ah, no, el OH es más importante que el alqueno. Bien. Por último, nombre todos los sustituyentes, normal como ha venido haciendo siempre, coloque los números tal cual como lo haría con un alcano o un alqueno. Veamos. Voy primero a colocar acá los ejemplos del libro. Antes, el nombre común. Tengo aquí un compuesto orgánico que tiene un grupo OH enlazado a través de un enlace sencillo a un carbono. Ah, bueno, eso es un alcohol. Ahora, esa cadena carbonada, ¿cuántos carbonos tiene? Uno solo. Cuando estaba solo, se llamaba metano. Pero como ahora tiene el grupo OH, se llama metanol. Como tiene un solo carbono, no le tengo que colocar el 1. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el OH está en el único carbono en el cual puede estar. Bien, así que se llama metanol. Pero en este caso es un poco distinto. Según la nomenclatura nueva, tengo el OH unido con un enlace sencillo a un carbono. Es un alcohol. La cadena carbonada tiene ¿cuántos carbonos? 3. Entonces, antes se llamaba propano, pero en este momento ya no es propano porque tiene un grupo OH. Ahora se llama propanol. Bien, ahora, como tiene 3 carbonos, el alcohol podría estar aquí o aquí. Y por ese motivo yo tengo que indicar en dónde está el alcohol. Antes, en los tiempos de antes, si yo no colocaba nada, se sobreentendía que estaba en el carbono 1. Pero con la nomenclatura nueva, ahora hay que colocarlo. Se podría llamar, veamos cómo se llamaba antes. Antes este compuesto se podía llamar 1-propanol. Y con eso yo indicaba que estaba en el carbono 1. ¿Bien? Pero en la actualidad ha sido de mayor utilidad y a mí me gusta más, de hecho, como se hace hoy en día, coloco el nombre de la cadena, propan, y indico
porque se llamaba propanol. Ahora, propan, indico en qué carbono está. Está en el carbono 1. Bueno, 1-ol. Propan, 1-ol, para decir que aquí hay un alcohol. ¿En dónde? En el carbono 1. Y ese carbono, ese alcohol, está en una cadena de 3 carbonos que se llamaba antes propan. Bien. Y este es el otro caso. Esto es un alcohol y está unido a una cadena de 1, de 2, de 3 carbonos. Así que usualmente esta cadena se llamaría propano, pero tiene el grupo OH. ¿En dónde lo tiene? En el carbono 1, 2, en el carbono 2. Entonces le coloco el nombre propan-2-ol. Este es el famoso alcohol isopropílico. ¿Por qué se le llama isopropílico, muchachos? Porque esto era como lo que antes se le llamaba isopropil. Es decir, cuando tenía una cadena larga que se unía a una cadena de propano, pero por el medio, como el isopropil. Pero ahora no es una cadena carbonada, sino un alcohol. Así que por eso se le llama alcohol isopropílico. Mientras que aquí se llama alcohol N-propílico porque siempre se le llama así a los que se enlazan por la posición 1. Bien, propan 2-ol. Ahora, aquí tengo un alcohol, un hidroxilo enlazado a un carbono. Bien, con un enlace sencillo, ojo, con un enlace sencillo. Bien, entonces eso es un alcohol. Pero ahora esta cadena es una cadena de 3. 1, 2 y 3 carbonos. Usualmente se llamaría propano. Sin embargo, tiene un doble enlace, ¿lo pueden ver? Así que es un propeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el nombre de la cadena, prop, se indica en dónde está el doble enlace, pero como el alcohol está por este lado, como el alcohol está más cerca de este extremo, él va a tener la enumeración 1, lo voy a colocar. Él va a tener la numeración 1, el otro carbono la enumeración 2 y el otro carbono la enumeración 3. ¿Ven? Y por ese motivo, entonces, como la cadena es de 3, coloco prop, porque tiene un solo doble enlace. Coloco guión 2, guión en, para decir que hay un doble enlace, guión 1, guión ol. ¿Ok? Para indicar que este alcohol está en el carbono 1. ¿Sí? Y este es uno de los motivos por el cual se cambió el nombre, porque antes el nombre de este compuesto hubiese sido bien confuso. Por ejemplo, con esta nomenclatura que utilizaban muchísimo los profesores de bachillerato, incluso, por ejemplo, yo hasta hace unos pocos años atrás, me negaba un poco en usar la nomenclatura nueva. Me negaba, pero miren lo confuso que es este. Yo indicaría, yo ya sé que está en el 1, entonces yo diría 2-propenol. Antes se llamaba así. Este era el nombre de este compuesto en los tiempos de antes. Y entonces ese compuesto es bastante confuso. Si yo le digo a un estudiante, y de hecho lo he hecho, que me dibuje la molécula del 2-propenol, el estudiante viene y me dibuja esta molécula y me coloca el doble enlace en el 2 y me coloca el alcohol en el 2. Entonces, esto no existiría porque de ser así, se numeraría por este lado y el doble enlace estaría en el 1.
Así que esa fue una de las formas que llevó a cambiar la nomenclatura y a que realmente indiquemos en dónde está por un lado el doble enlace y en dónde está por el otro lado el alcohol. ¿Bien? Bien. Entonces, continuamos. Aquí tengo lo que viene siendo un alcohol terciario porque este grupo OH está enlazado a un carbono que no tiene ningún hidrógeno y el nombre de antes, como esto se parece mucho al grupo terbutil, ¿sí? Entonces se conoce como alcohol terbutílico. Sin embargo, con la nomenclatura actual, tendría que enumerarse de la siguiente forma. Puede enumerarse así, voy a colocarle por acá la numeración, él vendría siendo el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Le vamos a colocar colorcitos que me gustan. Entonces vendría siendo algo así. ¿Ok? Entonces, cuando le voy a colocar el nombre a este compuesto, vengo y digo, bueno, lo que tengo es una cadena de 1, de 2 y de 3, o lo pueden ver de 1, de 2 y de 3, como sea, pero es de 3, y cuando es una cadena de 3, se llama propano, ¿verdad? Pero tiene un alcohol, se llama propanol, pero tiene un grupo metil. Entonces, ¿qué hago? Primero se colocan los sustituyentes, todos los sustituyentes que haya. Entonces indico que en el 2 hay un metil, propan, porque la cadena es de 3, propan, guión 2-ol. ¿Ok? Bien. En este caso, tengo un alcohol, a ver, un alcohol primario, secundario o terciario. Este alcohol está enlazado a un carbono y este carbono está unido a un solo carbono, así que es un alcohol primario. Pues bien, tengo que enumerar la cadena más larga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, la cadena más larga es de 3. Bien, como el alcohol está por este extremo, la numeración es 1, 2 y 3. Así que vengo y indico que en el 2, guión metil, propan, guión 1-ol. ¿Bien? Esta cadena carbonada, en cambio, aquí tengo 1, 2, 3 y 4, está solo. El alcohol está enlazado al carbono número 1, así que se debe llamar bután 1-ol o antes se llamaba butanol y ya más nada. Acá este este grupo hidroxilo está unido, está enlazado a este carbono que está más cerca de este extremo, entonces la enumeración vendría siendo caso contrario. Por ejemplo, se comenzaría enumerando en este sentido: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Bien, entonces coloco el colorcito y para visualizarlo vendría siendo, si quiero colocar el nombre, digo, bueno, es una cadena de 4, bután, pero en el 2 tengo el alcohol. Entonces, bután guión 2 guión ol. Son sencillos. Los alcoholes son los grupos funcionales, me parece uno de los más sencillos. Ok, ahora tenemos el cuadro con las normas y ustedes van a buscar su cuaderno, ¿sí? Van a copiar las normas y van a ir haciendo los siguientes ejercicios. No se hagan trampa a ustedes mismos. Por ejemplo, le coloco la cadena y usted le coloca el nombre. Detiene el video, le coloca el nombre y luego vuelve a colocar el video para ver si coincidieron los nombres.
Bien, listo. Detengan el video. Yo, en cambio, en casa sí que continúo. La cadena es de 4, 1, 2, 3 y 4, bután, y está enlazado al carbono 1, bután 1-ol. Ejercicio número 2, copien la estructura y detengan el video, coloquen el nombre y luego comparen con el nombre que les coloco yo, ¿vale? No hagan trampa. Bien, en este caso, fijémonos, tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué extremo voy a comenzar a hacer la enumeración? Como a este alcohol, este carbono está más cerca de este extremo, la numeración comienza en este sentido. Es decir, él es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿sí? Carbono 3, 4, 5 y 6. La cadena de 6 se llama hexano. Ahora se va a llamar hexan-3-ol para decir que hay un alcohol. Y bueno, ahora tengo una cadena. No es que esté difícil, está fácil. Puedo ver, es muy evidente que el alcohol está más cerca de este extremo, así que número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, hexan. Tiene el grupo ol en el 2, hexan-2-ol, pero tiene dos grupos metilos. ¿En dónde? En el 2 y en el 4. Entonces indico 2,4-dimetil, para decir que tengo 2-metil, hexan, porque la cadena es de 6, hexan-2-ol. ¿Ok? Ahora hagan lo contrario. Yo les pido que dibuje la estructura de las estructuras de los siguientes compuestos. Entonces, le doy el primer compuesto. Bueno, este es un ejemplo que no les había explicado, ¿sí? Y lo coloqué en la presentación de casi al final, por eso está por aquí a un ladito. Este es un ciclo. Este es un ciclo y es la cadena principal, porque es difícil nombrar esta cadena como parte del ciclo. Así que el ciclo va a ser un sustituyente y la cadena del alcohol es la cadena principal. Entonces, yo lo puedo enumerar, por ejemplo, por acá, vendría siendo 1, 2, 3 y 4, o por acá, 1, este es mi carbono 1, 1, 2, 3 y 4. Lo lógico es que lo enumere por este lado. ¿Por qué, muchachos? Vamos a hacerlo. Porque si yo lo enumero por este lado, 1, 2, 3, 4, si yo lo enumero así, entonces se le va a dar prioridad al ciclo, al sustituyente. Se le da la numeración. Da igual si lo enumeraba aquí. No, no da igual, muchachos. Comienza por este lado sí o sí. Comienza por este lado. No da igual, perdón. No da igual. Porque si lo enumero por acá viene siendo 1, 2, 3, 4. Sería 2,4. Si lo enumero por este lado, esto es un sustituyente. Entonces viene siendo 1, 2, 3 y 4. Ahora, el alcohol está en la posición 1,3. Bien. ¿Qué debo colocar? Primero coloco el nombre del sustituyente. Este es mi sustituyente. Es un ciclohexano, ahora se va a llamar ciclohexil. 1-ciclohexil. La cadena que es de 4 se llama bután, pero como tiene dos alcoholes, ahora se llama butano-1,3-diol, para decir que tengo dos alcoholes, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, ahora ustedes dibujen la molécula pentan 2,4-diol. Creo que se debería llamar pentano 2,4-diol. Ahorita busco. Detengan el video.
y dibujen ustedes su estructura. Bien, efectivamente yo creo que esto se llama así, pentano, porque esto está copiado directo del libro y este me lo pensé yo. Así que, entonces se llama pentano 2,4 diol. ¿Ven? Ok. Espero que haya coincidido con las estructuras que ustedes tienen. Ahora dibujen esta molécula 2,2,5 trimetilhexan-3-ol. Muchachos, si uno les da el nombre, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero tienen que ubicar cuál es la cadena más larga en todo este nombre. Entonces uno llega y dice trimetil. Ah, esto significa que estos son sustituyentes. Ah, esto es que la cadena principal tiene un alcohol. Bueno, entonces esta es la cadena. Así que tengo que ir y dibujar mi cadena de 6, una cadena de hexano. Le coloco el número, como ustedes quieran, de este lado para acá o de este lado para acá. Como ustedes quieran, porque ustedes están haciendo la molécula, y entonces le van colocando los sustituyentes. Acá lo tengo. Yo dibujé mi cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vengo en el carbono 2, coloco un metil, en el carbono 2 coloco el otro metil, los puedo colocar aquí, o si ustedes están adaptados, lo pueden colocar hacia acá y hacia acá. Bien. En el carbono... en el carbono 5 viene el otro metil y en el carbono 3 está el alcohol. Entonces, esta y esta es mi compuesto. Ok, para continuar con la nomenclatura UPAC, es importante que tomen en cuenta esto. Al nombrar alcoholes que tienen enlaces dobles y triples, utilice el sufijo ol después del nombre del alqueno o alquino, ya lo hemos visto en una diapositiva anterior. Pero igual nunca está de más repetirlo. El grupo funcional del alcohol tiene preferencia sobre los enlaces dobles y triples, por lo que la cadena se enumera en un orden tal que el átomo de carbono enlazado al grupo hidroxilo, es decir, al OH, tenga el número más bajo posible. La posición del grupo OH se indica colocando su número antes del sufijo OL. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo tomado del libro. Tengo una cadena que es un alqueno. Acá está unido al alcohol. Como el alcohol está por esta punta, yo a él no lo enumero, ¿ok? No, él no lleva número. Aquí no hay ningún número. Es este el siguiente carbono. Como el alcohol está por este extremo, la cadena se comienza enumerando por el lado donde esté el alcohol. Si lo que tengo son alquenos o alquinos, ¿bien? Entonces, se enumera por acá, 1, 2, 3, 4, 5. La cadena de 5, ¿cómo se llamaban? Pentano, ¿cierto? Pero ahora tiene un alcohol. ¿En dónde? En el carbono 1. Entonces va a ser pentan 1-ol. Pero ya no es un pentano, porque tiene un alqueno, es un penteno. Entonces, coloco pen guión en el 2, en guión en el 1, ol. ¿Por qué está trans? ¿Por qué esto de trans? Porque se sobreentiende que aquí hay un hidrógeno y que aquí hay otro hidrógeno. Como los dos hidrógenos están en posiciones contrarias, se dice que es trans. O lo pueden ver como que aquí tengo un metilo para acá, el hidrógeno de ley tiene que estar para acá. Bueno, no un metilo, un carbón, una cadena carbonada, un grupo R. Aquí tengo otro grupo R para acá, el hidrógeno tiene que estar acá. Y cuando los dos hidrógenos están en posiciones contrarias, es trans, ¿ok? Esto lo vimos en la clase de los alquenos. Bien,
Tengo este otro compuesto, efectivamente tiene un grupo OH que es muy notorio. Evalúo, tengo por aquí una cadena carbonada, tengo un doble enlace, tengo un halógeno y bueno, es evidente que el OH está más cerca de esta punta y por ese motivo se enumera 1, 2, 3, 4. Y aquí no hay más carbono, así que hasta allí llega. Bien, es una cadena de 4, se debería llamar butano, pero tiene un alqueno. Aunque el alqueno esté más cerca de esta punta, no le voy a dar preferencia. No, señor. El alcohol es más importante, así que él lleva la numeración 1, porque debo darle al alcohol el número más bajo posible, ¿ok? Entonces, como es de 4, se va a llamar but, guión, en el 3, un en el 2, un ol. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que en este caso tiene un halógeno que está en la posición 4, 4-cloro, 4-cloro, but, 3 en 2 ol. ¿Por qué tiene la Z? Veamos, muchachos. Z era básicamente como el equivalente a lo que nosotros decíamos cis y trans, ¿ok? Y Z es utilizado para los casos de los compuestos cis. Entonces, en este caso, los dos hidrógenos están hacia el mismo lado y por eso se le considera cis o Z, ¿ok? Esta nomenclatura es más nueva y se utiliza más que esta. Bien. Tengo algo, atentos. Ay, profe, ¿ahora cómo puedo saber si esto es un alqueno o un anillo aromático? Esto es un alqueno. Recuerden que los anillos aromáticos tenían 3 enlaces alternos, 3 dobles enlaces. Este tiene uno solo. Así que esto, que antes era un ciclohexano, con un doble enlace es un ciclohexeno, ¿ok? Un ciclohexeno. Y tiene un grupo OH. Entonces, en este caso, la numeración va a comenzar por donde está el OH. Y entonces, él va a ser el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué lo enumero hacia este lado? Porque ciertamente el OH lleva la numeración más pequeña, pero se tiene que favorecer a los sustituyentes. El doble enlace actúa como un sustituyente y le tengo que dar la menor numeración posible. Si le numero hacia este lado, vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 en. Entonces, no, eso no está bien. Siempre se tiene que buscar el modo de darle la numeración más pequeña posible. Así que el nombre de él va a ser ciclohex 2 en 1 ol. ¿Ok? Ciclohex 2 en 1 ol. Bien, fíjense en una cosita, muchachos. Quiero que visualicen como aquí termina en pen 2L, but 3N, ex 2N. Cuando es con alcanos, se llama hexan, para indicar que es un alcano. Hexan, bután, ¿ok? Eso es importante que lo vean. Cuando es un alcano, sí termina en bután. Pero cuando es un alqueno o un alquino, tengo que indicar. Entonces ya no le coloco bután, sino pen, 2N, clorobut, 3N, ciclohex, 2N. Bien. Los alcoholes cíclicos se nombran utilizando el prefijo ciclo. Se asume que el grupo hidroxilo está en el carbono 1, tal cual como lo hicimos aquí, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá tengo el grupo OH, entonces se sobreentiende que él va a ser el carbono 1. Como hay sustituyentes hacia este lado de la molécula, se enumera hacia este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, cuando voy a colocar el nombre, ya sé que esto es un ciclohexano.
y tiene un sustituyente que es el bromo. ¿En qué carbono? En el 2. Entonces comienzo. 2-bromo, ciclohexan, 1-ol. Veamos. 2-bromo, ciclohexan, 1-ol. ¿Qué sucede? ¿Qué me indica esto en líneas puntadas y esto en cuñetes? En líneas puntadas me está diciendo que esto está hacia atrás y esto que está en cuñete me está indicando que está hacia adelante. Entonces, en este caso tengo un hidrógeno hacia atrás y un hidrógeno hacia adelante en sentido contrario y por ese motivo se le coloca trans, ¿ok? Para indicar que uno está hacia atrás y uno está hacia adelante. Si los dos estuviesen hacia el mismo lado, sería cis. ¿Bien? Ok. Y en este otro caso, tengo un ciclopropano, tengo un alcohol en el carbono 1 y tengo un etil 1 y 2, un etil. Entonces, bueno, el nombre es sencillo, ciclopropan, el metil, 1-metil ciclopropan, 1-ol. Veamos. 1-etil ciclopropan, guión 1-ol. Y ahora tenemos alcoholes unidos directamente sobre anillos que tienen 3 dobles enlaces. ¿Son cicloalquenos? No, no son cicloalquenos, son moléculas de benceno, es decir, OHs enlazados directamente sobre carbonos pertenecientes al benceno. Entonces ya los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo como grupo funcional. Entonces, allí vamos a aplicar la nomenclatura que aplicaban para los compuestos aromáticos. Eso sí, tomemos en cuenta que el OH también sigue teniendo el número 1. Entonces, este es el 1, este es el 2. Yo tengo dos alternativas. Le puedo llamar, como él se llama fenol, se puede llamar fenol o se puede llamar hidroxibenceno. Entonces, yo le puedo llamar 2-bromofenol. En el 2, un bromofenol. Y como es la posición 1 y 2, le puedo llamar ortobromofenol. O le puedo llamar, que se podría, 1-bromo-1-hidroxibenceno. Es una posibilidad, no es tan descabellado, entonces es una posibilidad, ¿ok? En el libro no lo mencionan, pero se puede llamar de esta manera. Bien, en este caso, él también sigue teniendo mi posición 1, 1, 2 y 3. Este es lo que se conoce como el fenol y tiene en el 3, 3-nitrofenol o, cuando estaban en posición 1, 2 y 3, era meta-nitrofenol o solamente la M-nitrofenol. ¿Bien? Aquí los tengo en posición 1 y 4, totalmente opuestos, así que le puedo llamar 4-etilfenol o para-etilfenol. Y hay una peculiaridad cuando tienen, por ejemplo, metil, bien sea en la posición 1,2, 1,3 o 1,4, cuando tienen un anillo aromático con un OH y un metil, eso se suele conocer como cresol. Yo lo puedo llamar 2-metilfenol o le puedo llamar ortocresol o lo puedo llamar ortometilfenol también, ¿sí? Lo voy a colocar por acá para que no nos quede en el olvido. Orto-metilfenol.
fenol. De hecho, solamente la O y en cursiva. ¿Y cómo hago para que? Ok, no lo quería con mayúscula. Esta posibilidad. Así en cada uno de los casos, ¿ok? Si tiene dos grupos, el anillo bencénico con dos grupos hidroxilos, entonces se puede llamar benceno 1,2-diol, benceno 1,2-diol, o es conocido como catecol, ¿ok? Este otro grupo, 1, 2, 3, benceno 1,3-diol, ¿sí? O resorcinol y cuando están en la posición 1 y 4, benceno 1,4-diol o hidroquinona. ¿Ok? Es importante que tomemos en cuenta la tabla de prioridad de grupos funcionales para nombrar los compuestos orgánicos. Entonces lo tienen aquí en forma decreciente, del menos importante al más importante. Entonces, aquí colocan el éter como menos importante porque el éter en la actualidad es nombrado como un sustituyente de un alcano, ¿se acuerdan? Como un alcoxi, ¿se acuerdan? Bien. Y los alcoholes son más importantes que de aquí para abajo. Así que si tengo un alcohol en uno de estos compuestos, el alcohol tiene la prioridad. Y eso sucede aquí. Puedo ver, por ejemplo, que aquí tengo una cadena carbonada, hay un éter. ¿Y cómo sé que es un éter, profesora? Porque es un oxígeno con enlaces sencillos. Hacia un lado tiene otra cadena carbonada y hacia otro lado tiene otra cadena carbonada. Evidentemente es un éter. Además, tengo un alcohol. ¿Qué nombre recibe él? Lo que vinieron es que nombraron este pedazo como un alcohol y esto como un sustituyente. Entonces, como el alcohol está más cerca de esta punta, atentos, háganlo en su cuaderno, él es el carbono 1 y él es el carbono 2. Entonces dicen, en el carbono 2 tengo un etoxi. Profesora, ¿de dónde viene el etoxi? Es una cadena con dos átomos de carbono de etano que está enlazado a un oxígeno. Eso es un etoxi. ¿En dónde está este grupo etoxi? Está enlazado en el carbono 2. ¿En el carbono 2 de qué? De una cadena de dos carbonos con un alcohol que se llama etanol. ¿Bien? Pero tengo, por ejemplo, esta otra cadena. Tiene un alcohol, tiene un grupo OH, pero aquí es muy evidente que tengo un éter y aquí tengo otro éter. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando tenía poliéteres, es decir, cuando tenía varios éteres en una cadena, se numeraban como si fuese un carbono. Ahora, ¿por dónde lo voy a enumerar? Como el alcohol está más cerca de este extremo, yo lo enumero hacia acá, en el carbono 1, carbono 2, oxígeno 3, carbono 4, carbono 5, oxígeno 6, carbono 7. La cadena de 7, ¿cómo se suele llamar? Hectano, ¿cierto? Hectano. Pero ahora tiene estos oxígenos de un éter, así que se llama oxa. Entonces, ¿en dónde está? En lo que sería en la ubicación 3 y en la ubicación 6, 3,6-dioxa, para decir que tengo dos. Dioxa es el nombre del éter, cuando es un poliéter. Dioxa. Hectan, porque es una cadena de 7 de hectano, guión 1-ol. ¿Ok? Aquí también se podría llamar 2-etoxi. Si la cadena fuese más larga, tengo que especificar en dónde está. En el caso del etanol, no, porque siempre o esté aquí, es el carbono 1, ¿ok? Por donde esté el alcohol.
Así que aquí no lo tengo que especificar, pero aquí sí. Porque bien que él podría estar en el 1 o podría estar en el 2. Entonces hay que especificar. Dice, si aparecen varios grupos éter, se nombran como si cada uno sustituyera a un CH2 a través de la partícula oxa. Bien, ahora, el grupo funcional OH se conoce como sustituyente hidroxilo cuando aparece en una estructura con un grupo funcional de una prioridad más alta. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Si yo tengo una molécula que tenga un alcohol, pero que tenga una acetona, un aldehído o un ácido, ya el alcohol no es el más importante. Y entonces en ese momento él pasa a ser un sustituyente más, un grupo más, uno como nosotros, uno más del montón. Entonces, algunos de ustedes me dicen, no, profesora, yo no soy uno más del montón, yo me destaco. Bueno, muy bien, es un decir. Entonces, tengo, por ejemplo, aquí, un anillo de 5, es un ciclopentano. Bien, este ciclopentano, bueno, no es el caso, este no es el caso, voy a explicar este otro. Tengo un ciclohexano que tiene por aquí una cadena con un alcohol, pero tiene por aquí un compuesto que vamos a ver la semana que viene, que es una acetona. Como la acetona está en una prioridad más alta, entonces ya el alcohol, el carbono donde está el alcohol, no tiene prioridad. No tiene prioridad. Entonces, la semana que viene, vamos a ver, en la clase que viene, vamos a ver esta nomenclatura en mayor detalle. Este, por ejemplo, falta todavía para llegar a esta clase. Esto que tengo acá va a ser un ácido y esto es un alcohol. Y el ácido es el el más importante. Así que él ya no tiene prioridad para la numeración. Y este caso es un caso donde tengo dos alcoholes. ¿Ok? Entonces, volvemos a leer. El grupo funcional OH se conoce como sustituyente hidroxilo. Cuando aparece en una estructura con un grupo funcional de mayor prioridad, por ejemplo aquí, ácido 3-hidroxibutanoico, porque es de 4, butanoico, y lo vamos a ver luego. O por ejemplo aquí, en el 2, un hidroximetil, ciclohexanona, que lo vamos a ver, pero también dice, o cuando la estructura es muy difícil de nombrar como un simple alcohol. Y esto pasa aquí, porque tengo un ciclopentano, un anillo de 5, y tengo un alcohol aquí y tengo una cadena acá. Es como un poco difícil de poder nombrar. Entonces, yo los voy a llamar hidroxi. Pero ¿qué sucede? Sucede que lo lógico es que este ciclo, que es la cadena más larga de hecho, tiene aquí un alcohol. Así que a esto le voy a llamar ciclopentanol. Ciclopentanol, tomando en cuenta que este toma mi número 1. ¿Por qué toma mi número 1? Porque este alcohol está unido directamente al anillo. Profesora, ¿por qué le doy prioridad al anillo y no a esta cadena? Porque este anillo tiene una mayor cantidad de carbonos que esta cadena. Así que este anillo viene siendo mi cadena principal. Es un ciclopentano. Como tiene un OH, es un ciclopentanol. Entonces, donde está el OH se considera como el carbono 1. Lo enumero hacia este lado, 1, 2, 3, para darle al otro sustituyente la menor numeración posible. Bien. Pero lo que tengo aquí es una cadena. Entonces digo, en el carbono 3 de mi anillo, en el carbono 3 guión, abro paréntesis y digo 1 y 2. En el 2 guión hidroxietil. ¿Por qué etil? Hidroxi porque hay un alcohol y es un sustituyente, etil porque la cadena era de 2. ¿Sí ven? Vuelvo, digo, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ah, bueno, en el 3 hay un sustituyente, en el 3 guión.
Pero como el sustituyente está como difícil de nombrar, porque ya no le puedo llamar etanol, porque esta es la cadena principal, ya no le puedo llamar etanol, ahora lo tengo que llamar hidroxi, porque cuando el grupo funcional OH se conoce como sustituyente, hidroxilo cuando aparece en una estructura se le denomina hidroxi. ¿Ok? Entonces, hidroxietil. ¿En dónde está el hidroxi? En el carbono 2 porque se numera de acá hacia acá. Carbono 1, carbono 2, digo, guión 2 hidroxietil. Cierro paréntesis porque ya no hay más nada y ahora digo ciclopentanol. De hecho, le pueden colocar ciclopentan 1-ol, le pueden colocar. Pero veamos cómo era la nomenclatura de los ciclos. ¿Dónde estará la nomenclatura de los ciclos? Acá está. Por ejemplo, le podríamos colocar aquí ciclo hexan y en el caso del ejercicio ciclo pentan. ¿Ok? Esto es lo que quería ver para que todo coincida con la misma nomenclatura. Y entonces, finalmente, tengo esta forma de numerarlo, estén bien atentos con eso. Por último, en las diapositivas tenemos unos ejercicios y en esos ejercicios están listos para que ustedes los desarrollen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, marque con una X si este alcohol es un alcohol primario, secundario, terciario. Por otro lado, hay otros ejercicios que son del libro, con la nomenclatura que se les dio, podrán estar en la capacidad de poder hacerlos. Agarren, copien en un cuaderno sus normas, sus ejemplos, y vayan haciendo la estructura y vayan colocándole el nombre a cada uno de ellos. Acá hay otros grupos, proporciona el nombre IUPAC y el nombre común para cada uno de estos alcoholes, si es posible, si lo pueden hacer, el nombre común. Y aquí no nos olvidemos de esto, dice, para cada fórmula molecular dibuje todos los isómeros constitucionales posibles de los alcoholes con esta fórmula. Profesora, ya se me olvidó que es un isómero. Bueno, busque la clase de alquenos, donde se dio lo de isómeros. Además ha salido en todos los test. Si necesitan completar la clase, ¿ok? Entonces, o si necesitan entender un poco más, lo lógico, lo primero, bueno, aquí no es la clase de éteres, es la clase de alcoholes, que está en la página 423, capítulo de alcoholes, página 423. Adicional al libro, que es lo primero y lo más importante, les pongo acá dos enlaces de videos bien hechos, bien profesionales de Khan Academy, están buenos, y cuando hayan estudiado, luego de ver el video y luego de estudiar ustedes por su cuenta como estudiantes que son, porque lo que un estudiante hace es estudiar, entonces, pueden ir a este enlace y hacer su autoevaluación para ver qué tal van, cómo van en esto. Es importante, muchachos, que ustedes tomen en cuenta que si quieren ser simples pescadores, no necesitan graduarse. Si lo que quieren es un oficio, están en la ciudad donde bien pueden hacerlo. Pero si quieren ir un poco más allá, si quieren saber cómo pueden mejorar las condiciones de un cultivo, de una especie, tienen que saber un poco más. Tienen que saber un poco de esto, porque estas son las bases de grupos funcionales que ustedes van a necesitar.
tanto para ver bioquímica como para ver la parte de alimentos, porque ustedes van a ser ingenieros. Entonces, este es el motivo por el cual ustedes están viendo esta asignatura. Adicional que hay muchos aspectos químicos en la parte de cultivos. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por llegar hasta el final, para los que llegaron al final. Los que no, no sabrán de mi agradecimiento hacia ustedes, pero estoy agradecida con ustedes por poder compartir un poco esta experiencia y el poder tener un motivo de cosas por hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando a nivel mundial. Un gusto. Dayana Leal se despide. Hasta luego.